Este es el hombre que fue el principal atractivo de taquilla del cine mexicano en la década de 1980, que fue nombrado ciudadano honorario de Las Vegas, y que murió solo en su casa a los 55 años mientras su familia enfrentaba problemas económicos. La historia de Valentín Trujillo es la historia de cómo el actor que lo tuvo todo terminó con casi nada. Hoy vamos a recorrer la vida completa de Rafael Valentín Trujillo Gascón, desde que apareció en pantalla a los 2 meses de edad hasta su muerte repentina en mayo de 2006. Y vamos a entender por qué el hombre que filmó más de 140 películas y fue llamado el Rambo mexicano dejó a su familia en una situación económica tan difícil que 8 años después de su muerte, su hijo menor vendía pinturas en la calle para ayudar con los gastos. Esta no es solo la historia de un actor. Es la historia del cine de acción mexicano de los años 70 y años 80, y de lo que pasa cuando una industria cambia y deja atrás a sus estrellas. Valentín Trujillo nació el 28 de marzo de 1951 en Atotonilco el Alto, Jalisco. Pero lo que muy poca gente sabe es que su carrera comenzó literalmente desde que era un bebé. A los 2 meses de edad, su abuelo Valentín Gascón de Anda lo puso frente a las cámaras en la serie El Lobo Solitario. Y no fue casualidad. Valentín nació en el seno de una de las familias más poderosas del cine mexicano, la dinastía Gascón de Anda. Su abuelo había fundado Cinematográfica Jalisco, una empresa que produjo 65 largometrajes en 50 años. Sus tíos Gilberto y Edgardo Gascón de Anda eran directores y productores. Su tío abuelo Raúl de Anda fue pionero del cine sonoro mexicano. Valentín tenía el cine en la sangre, pero sus padres, Ricardo Trujillo y Yolanda Gascón, pusieron reglas estrictas. Valentín podía participar en películas durante las vacaciones escolares únicamente como premio a sus buenas calificaciones. Esta disciplina lo acompañaría toda su vida. A los 7 años, en 1958, hizo su debut formal como actor infantil en El Gran Pillo, dirigida por su tío Gilberto, junto a Adalberto Martínez Resortes y Flor Silvestre. Y así comenzó una carrera que duraría 48 años ininterrumpidos. Entre sus películas infantiles destaca algo extraordinario. Cuando tenía 11 años, durante el rodaje de El Extra en 1962, Mario Moreno Cantinflas se ofreció personalmente a ensayar con él las líneas del libreto. El comediante más famoso de México dedicando tiempo a un niño actor. Ese gesto dice mucho sobre el talento que ya todos veían en Valentín. Pero aquí viene algo que pocos saben. Valentín Trujillo estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su título. Fue abogado titulado, pero nunca ejerció. El cine siempre fue su verdadera pasión. En 1969, todo cambió. El legendario director Roberto Gabaldón lo eligió para protagonizar Las Figuras de Arena. Valentín tenía 18 años y para prepararse para este papel estudió teatro con el maestro Dimitrio Sarraz. La película fue un éxito y en 1971 ganó la Diosa de Plata como actor revelación. El niño actor se había convertido en galán. Pero el verdadero salto al estrellato llegó en 1975 con Contrabando y Traición, donde interpretó a Emilio Varela junto a la actriz que hacía de Camelia la Tejana. Esta película es considerada fundacional del narcocine mexicano, un género que Valentín ayudó a crear y que décadas después sigue siendo popular. Durante estos años también conoció a Lucía Méndez en el rodaje de Cabalgando a la Luna en 1972. Iniciaron un noviazgo que duraría 3 años y que terminaría de la forma más dramática posible. Según relató la propia Lucía Méndez, Valentín le dio un ultimátum: o te casas conmigo o me caso con otra. Ella rechazó la propuesta porque no se sentía lista y estaba enfocada en su carrera. Y Valentín cumplió su palabra. 8 días después se casó con Patricia María, una actriz con quien tendría 3 hijos, Valentín Jr., Patricia y Rodrigo. Dicen que Juan Gabriel compuso Siempre estoy pensando en ti para consolar a Lucía Méndez después de esta ruptura. Y aunque circulan rumores de que hubo más en esta historia, de un posible triángulo amoroso que involucraría al propio Juan Gabriel, esto nunca fue confirmado ni desmentido oficialmente. Y entonces llegó 1980, el año que cambiaría todo. Valentín protagonizó Perro Callejero, dirigida por su tío Gilberto Gascón. Interpretó a El Perro, un justiciero urbano que combate la corrupción y el crimen en las calles de México.
La película fue un fenómeno de taquilla. Por este papel ganó la Diosa de Plata a Mejor Actor, el premio El Heraldo a Mejor Actor y el premio Ace de Nueva York. Fue nominado al Ariel. Perro Callejero se convirtió en su papel más icónico, tan popular que al año siguiente filmaron la secuela. Durante la década de 1980, Valentín Trujillo fue considerado el principal atractivo de taquilla del cine mexicano, al nivel de los hermanos Almada. Filmaba película tras película de acción, Policía de narcóticos, Yo el ejecutor, Ratas de la ciudad. En 1983 decidió dar el salto a la dirección con Un hombre violento. Y aquí hay una anécdota que muestra su personalidad perfeccionista. Durante el rodaje insistió en usar un Corvette del año para todas las tomas de acción. El auto quedaba tan dañado en las escenas que Valentín tenía que repararlo cada noche para poder continuar filmando al día siguiente. El equipo protestaba, pero él quería realismo. Un año después, en 1984, dirigió Ratas de la ciudad, una película sobre niños delincuentes que fue un éxito de crítica. Ganó 3 Diosas de Plata en una sola noche: Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Argumento Original. También se llevó los premios El Heraldo en esas mismas categorías. Ese mismo año de 1984 llegó el reconocimiento internacional que parecía confirmar que Valentín Trujillo había llegado a la cima. Fue nombrado ciudadano honorario de Las Vegas y se instituyó el Día de Valentín Trujillo en Estados Unidos. Imaginen ese momento. Un actor mexicano, hijo de Jalisco, siendo homenajeado en la capital mundial del entretenimiento. Valentín Trujillo estaba en la cúspide absoluta de su carrera. Pero en 1989, Valentín tomó una decisión que, aunque fue artísticamente su mayor logro, probablemente marcó el inicio de su declive económico. El director Jorge Fons estaba filmando Rojo Amanecer, la primera película mexicana en abordar la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Era 1989, 21 años después de los hechos, y nadie en México se había atrevido a hacer esta película. El proyecto se quedó sin presupuesto. Otros productores lo rechazaron por el tema político controversial. La película iba a quedar inconclusa. Y ahí apareció Valentín Trujillo. Puso su propio dinero. Ofreció su oficina en los estudios Churubusco para que editaran clandestinamente. Sin su apoyo, Rojo Amanecer probablemente nunca se habría terminado. La película fue un triunfo artístico absoluto. Ganó 11 premios Ariel entre 1990 y 1991. Ganó el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián. 9 premios Coral en el Festival de La Habana. 4 Diosas de Plata. Es considerada una de las películas más importantes de la historia del cine mexicano. Pero producir esa película tuvo un costo. Y no solo económico. Valentín Trujillo siempre había sido criticado por hacer cine comercial. Los críticos lo llamaban burlonamente el Rambo mexicano. Y él defendía su postura con claridad: a mí no me interesa hacer cine para mis amigos, para que solamente lo vean y aplaudan ellos. A mí lo que me interesa es que llegue a las pantallas y el gran público sea el que se divierta. Pero al producir Rojo Amanecer, Valentín demostró que le importaba algo más que la taquilla. Le importaba la verdad. Le importaba la historia de México. Y pagó el precio. En la década de 1990, algo cambió en el cine mexicano. El tipo de películas de acción que habían hecho famoso a Valentín empezaron a pasar de moda. La competencia de Hollywood se intensificó. Las producciones nacionales disminuyeron. Y Valentín Trujillo, el hombre que había sido el rey de la taquilla en los 80, empezó a recibir menos ofertas de trabajo. Según las fuentes, cayó en una profunda tristeza. Y tiene sentido. Su vida era el cine. Había estado frente a las cámaras desde los 2 meses de edad. Había filmado más de 140 películas. Era lo único que conocía, lo único que amaba. Siguió dirigiendo y actuando, pero ya no con la frecuencia de antes. Su última actuación fue en el año 2000 en Entre Perico y Perico. Tenía 49 años. También hay que mencionar algo importante. Su vida personal tampoco estaba bien. Su matrimonio con Patricia María, que había durado más de 20 años, eventualmente fracasó, aunque no se conoce la fecha exacta del divorcio.
Se casó por segunda vez con Scarlett Alvarado, con quien tuvo a su cuarto hijo, Carlos Valentino. En 2005, un año antes de su muerte, sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba a Guanajuato para recibir un reconocimiento a su trayectoria. Ese mismo año recibió un homenaje en esa ciudad. En sus últimos años circularon rumores de que padecía mal de Parkinson. Su esposa Scarlett los desmintió públicamente, aunque reconoció que Valentín tenía un problema de ansiedad y era muy nervioso. Algunas fuentes mencionan que padecía una enfermedad crónica degenerativa no especificada, pero no hay confirmación oficial. La madrugada del jueves 4 de mayo de 2006, Valentín Trujillo murió en su casa de Coyoacán. Tenía 55 años. Murió mientras dormía. Causa oficial: infarto al miocardio, paro cardiorrespiratorio. Su hermano Raúl Trujillo, quien había trabajado con él en muchas películas, declaró a los medios: «Tengo muchos recuerdos de él, es mi hermano querido del alma, hicimos muchas películas juntos». La noticia de su fallecimiento nos tomó a todos por sorpresa, pues gozaba de buena salud. Estamos muy dolidos, pero la resignación que nos queda es que murió de una manera muy linda. Al día siguiente, 5 de mayo de 2006, lo velaron en la funeraria Galloso Félix Cuevas. Fue cremado en el Panteón Español y sus cenizas fueron llevadas a la parroquia de la Santa Cruz en el Pedregal. En el funeral, el actor José Elías Moreno dijo algo profético: «Mi maestro se adelantó a su tiempo, tanto en la muerte como en su visión fílmica». Lo mismo abordó temas de narcotráfico que de niños de la calle, problemáticas actuales que vive la ciudad. Lo más lamentable es que Trujillo haya muerto demasiado joven. Tenía fuerza para seguir haciendo grandes películas. Y tenía razón. A los 55 años, Valentín todavía podría haber filmado durante décadas. Clint Eastwood a esa edad apenas estaba empezando su mejor etapa como director. Pero Valentín se fue. Pero aquí viene la parte más triste de esta historia. En 2014, 8 años después de su muerte, la revista TV Notas publicó un reportaje que conmocionó a muchos. Scarlett Alvarado, la viuda de Valentín Trujillo, entonces de 44 años, enfrentaba serias dificultades económicas. La herencia se había agotado. Y su hijo Carlos Valentino, que tenía apenas 12 años, vendía pinturas en el Parque Mérida para ayudar con los gastos familiares del hogar. El hijo del hombre que había sido ciudadano honorario de Las Vegas. El hijo del actor más taquillero de México en los años 80. Vendiendo pinturas en un parque para poder comer. Mientras tanto, su hijo mayor, Valentín Trujillo Jr., siguió los pasos de su padre y ha trabajado como actor, director y productor. Coprotagonizó aproximadamente 20 películas con su padre y sigue activo en el medio hasta 2024. Patricia Trujillo también trabaja como actriz, editora y productora. Pero el contraste es brutal. La dinastía Gascón de Anda Trujillo, que había dominado el cine mexicano durante 70 años, que había producido cientos de películas, dejó a parte de su siguiente generación en la pobreza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo un hombre que filmó más de 140 películas, que ganó múltiples premios, que fue nombrado ciudadano honorario de Las Vegas, terminó dejando a su familia en problemas económicos? La respuesta no es simple, pero podemos entender varios factores. Primero, el cine mexicano de los años 80, aunque muy popular, no necesariamente pagaba las fortunas que uno podría imaginar. Las películas se hacían con presupuestos limitados. Y aunque Valentín era una estrella de taquilla, el sistema de distribución y producción significaba que los actores no siempre recibían grandes porcentajes de las ganancias. Segundo, Valentín invirtió su propio dinero en proyectos como Rojo Amanecer. Fue generoso con causas en las que creía, incluso cuando eso significaba un sacrificio económico personal. Tercero, tuvo 2 familias que mantener. 4 hijos de 2 matrimonios diferentes. Eso implica responsabilidades económicas multiplicadas. Cuarto, cuando el trabajo disminuyó en los años 90, sus ingresos cayeron drásticamente. Y parece que no había ahorrado lo suficiente durante los años de abundancia. O quizás lo que había ahorrado no fue bien administrado después de su muerte. Quinto, murió joven y repentinamente. A los 55 años. No tuvo tiempo de prepararse para el retiro,
de asegurar el futuro de su familia más joven. Y finalmente, está el factor que afecta a muchos artistas: vivir para el presente, para el arte, para la pasión, sin pensar demasiado en la seguridad financiera a largo plazo. Como él mismo dijo, lo que le movía a hacer cine no era el dinero, sino que el público se divirtiera. Esa nobleza artística es admirable, pero tiene un costo. Valentín Trujillo tuvo una de las carreras más largas e impresionantes del cine mexicano. 48 años ininterrumpidos frente a las cámaras. Desde bebé hasta su muerte. Más de 140 películas como actor. 20 como director. Premios, reconocimientos internacionales, el cariño del público. Fue pionero del narcocine con Contrabando y Traición. Definió el cine de acción urbano mexicano con Perro Callejero. Salvó una de las películas más importantes de la historia del cine nacional al producir Rojo Amanecer. Abordó temas que se adelantaron a su tiempo: narcotráfico, niños de la calle, corrupción policial, violencia urbana. Pero murió a los 55 años, solo en su casa de Coyoacán, mientras dormía. Y dejó a parte de su familia en una situación económica tan difícil que su hijo menor tuvo que vender pinturas en la calle. La historia de Valentín Trujillo nos recuerda algo importante: el éxito artístico y el éxito financiero no siempre van de la mano. La fama es efímera. Las industrias cambian. Y lo que hoy parece eterno, mañana puede desaparecer. Pero también nos recuerda otra cosa: que hay personas dispuestas a sacrificar su seguridad económica por algo más grande. Valentín pudo haberse quedado haciendo solo películas comerciales que le daban dinero. Pero decidió apoyar Rojo Amanecer, una película incómoda que nadie más quería producir, porque creía que la verdad sobre Tlatelolco merecía ser contada. Ese gesto, ese sacrificio, es parte de su legado. Valentín Trujillo fue el último galán del cine de acción mexicano de los años 80. Y aunque murió sin la fortuna que merecía, dejó algo que el dinero no puede comprar: películas que siguen vivas, historias que siguen importando, y la memoria de un hombre que amó el cine con cada fibra de su ser. Desde los 2 meses de edad hasta los 55 años. Esa fue su vida. Y eso, al final, es lo que queda: el arte que creó y el ejemplo de lo que significa dedicarse completamente a lo que amas. Que en paz descanse Rafael Valentín Trujillo Gascón. El perro. El Rambo mexicano. El último galán.